Muy bien, vemos en pantalla lo que vamos a trabajar el día de hoy. Estamos en la semana número 7 de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El tema a desarrollar en esta sesión son las garantías constitucionales, parte número 2. Nosotros ya hemos venido trabajando en la sesión pasada las garantías constitucionales que conciernen a la protección de los derechos fundamentales, como son el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo. Para esta sesión vamos a trabajar las otras garantías constitucionales. Vamos a revisar el chat para ver quiénes se encuentran en clase, ¿no? Justamente, buenos días, Emilio Salas, buenos días, Sebastián Camayo, Michelle Reyes, Fran Montesa, Graciela Alca, Alejandra Padilla, Diego Huerta, Mariciel Orbeso, Almendra Orbeso, Watanabe, Izaguirre, André Tello, Huerta, Ariana Cordero, André Gamarra y Dairon Riojas. Son los que se encuentran en la sesión del día de hoy. Es lo que he podido leer en el chat, ¿no? Yo he recomendado que siempre escriban en el chat su nombre y apellido completo para evitar inconvenientes. Es lo que se recomienda en estos casos, ¿no? De repente por ahí algún alumno dice, profesor, pero yo estuve en clase, no lo vi, etc., etc. Muy bien, entonces tenemos la semana número 7, garantías constitucionales, es el tema de esta sesión. Tenemos también en pantalla el título de esta clase, que dice, ¿qué son las garantías? ¿No? ¿Qué son las garantías? Protegen la primaría de la Constitución y mandatos legales, ¿no? ¿Qué garantías son las que se encargan de proteger, básicamente, profesor, la primacía de la Constitución política y los mandatos legales? Y para trabajar nosotros ese título, tenemos acá el siguiente propósito, que es explicar el funcionamiento de las garantías constitucionales ligadas a la Constitución política. Hoy día se va a trabajar todas aquellas garantías constitucionales que están ligadas al tema de la Constitución política del básicamente. Ya ese es el propósito de esta sesión, explicar el funcionamiento de las garantías constitucionales ligadas a la Constitución política del Perú. Muy bien, voy a hacer una primera pregunta según lo que hemos trabajado en la clase pasada. ¿Qué son las garantías constitucionales? Manito levantada. A ver, te escucho. Graciela Alca, te escuchamos. Son los medios de protección de los derechos humanos consistentes en la posibilidad que tiene el titular de un derecho. Muy bien, medios para proteger los derechos humanos. Perfecto. ¿Alguien más por ahí con la mano levantada? ¿Qué son las garantías constitucionales? Es la pregunta. Ya lo hemos trabajado esto en clase pasada. ¿Qué es una garantía constitucional? A ver, por ahí, manito levantada. Su compañera nos ha dicho que son medios para proteger los derechos de las personas. Por ahí, ¿alguna otra opinión sobre la pregunta ¿qué es una garantía constitucional? Muy bien, Graciela, nuevamente, te escuchamos. También de poner en movimiento al órgano judicial para que titule este derecho si está quebrando todo y amenazando de vulneración. Ya. ¿Alguien más por ahí tiene alguna idea de lo que son las garantías constitucionales? Montesa, normas y medios para ayudar a su derecho a las personas. Muy bien, son normas, dice Montesa. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna idea de lo que son las garantías constitucionales? André Tello, te escuchamos. Norma constitutiva y organizada de un Estado, generalmente de una constitución que se considera como esenciales en un sistema político. Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Muy bien, Camayo también en el chat.
¿Qué me dice Camayo? A ver, Camayo dice, consideran como esenciales en el sistema político. Ya, muy bien. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿qué son las garantías constitucionales? Es la pregunta de la clase. Alejandra Padilla, te escuchamos. Las garantías constitucionales son aquellos recursos que garantizan el respeto a los derechos consagrados en la Constitución. Ah, muy bien, ¿no? Garantizan el respeto a los derechos consagrados en la Constitución. Muy bien, Padilla, ¿no? Ahí está, profesor. Garantizan el derecho a, básicamente, profesor, a respetar todo el marco legal que tiene un ciudadano en el Perú. Muy bien, ¿alguien más por ahí? La pregunta es, ¿qué son las garantías constitucionales? Esa es la pregunta. Maricielo Orbeso, te escuchamos. Están vinculados a la dignidad humana. Se encuentran vinculados a la actividad humana, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, Orbeso. ¿Alguien más por ahí? A ver, André Tello, te escuchamos. Son los medios que se ponen a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades. Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué son las garantías constitucionales? Bueno, para complementar las participaciones de sus compañeros, tanto por el chat como por el audio, tenemos acá lo siguiente. Nosotros ya hemos trabajado el tema de garantías constitucionales en la sesión pasada y se había llegado a una conclusión, como aparece en la pantalla, que las garantías constitucionales son medios de protección. Ahí está, mira. Medios de protección. Pero estos medios sirven para proteger, ¿qué cosa, profesor? Los derechos, ¿no? Los derechos, obviamente, humanos, ¿ya? Estos medios de protección se encargan entonces, profesor, de la protección de todos los derechos concernientes al hombre. Pero no solamente se encarga de proteger los derechos humanos, sino también de evitar que estos derechos sean vulnerados o en algún momento sean quebrantados o incluso sean amenazados, ¿no? Si el ser humano, profesor, siente que su derecho a la libertad ha sido vulnerado, siente que su derecho a la libertad está siendo amenazado, o siente que su derecho a la libertad está siendo quebrantado, puede presentar las famosas garantías constitucionales. Nosotros en la sesión pasada hemos trabajado 3, habeas corpus y acción de amparo. En la sesión del día de hoy corresponde trabajar la acción popular, acción de cumplimiento y acción de inconstitucionalidad. Profesor, ¿dónde yo puedo encontrar estas garantías constitucionales? En la norma más importante que tiene el Perú. Manito levantada. ¿Cuál es la norma más importante que tiene el Perú? Watanabe, por ahí apaguen su micrófono y levanten la mano, nada más si alguien quiere participar. Montesa, te escuchamos. La Constitución Política de Perú. Muy bien, Fran, así es. La norma más importante que tiene el Perú es la Constitución Política del Perú. Y si yo quiero encontrar mis garantías constitucionales, debo irme en el acto al artículo 200. Es el artículo 200 el lugar donde yo voy a encontrar todo lo referente a estas garantías, ¿no? Artículo 200 de la Constitución Política del Perú, que actualmente está en circulación, la del año 1993, la del gobierno de Alberto Fujimori. Dairon Riojas, apaga tu micrófono porque si sigues haciéndome ruido te voy a sacar de la sala. Entonces, profesor, en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú vamos a encontrar lo referente a esas garantías constitucionales. Muy bien, vamos a ir justamente acá. Garantías constitucionales y vamos a empezar con una de ellas. Vamos a empezar con la acción de cumplimiento.
Dairon Riojas, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya. Entonces, profesor, vamos a encontrar las garantías constitucionales, específicamente la acción de cumplimiento. Voluntario para que lea, por favor, cualquiera. Gracielita Alca, te escuchamos. Acción de cumplimiento. Contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Esta garantía no solo persigue la vigencia del orden jurídico, sino que reclama concretamente el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú. Muy bien, Gracielita Alca, ahí está entonces la acción de cumplimiento. Profesor Luis, y esas imágenes que aparecen en la pantalla, ¿qué hace referencia? Bueno, acá tenemos el Tribunal Constitucional y tenemos también el Poder Judicial, porque son los órganos que se van a encargar de recibir estas demandas de acción de cumplimiento, de acción de inconstitucionalidad o acción popular. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, vamos a conocer dónde se interpone una acción de cumplimiento. Vamos a explicar primero lo que ha leído su compañera Gracielita Alca. La acción de cumplimiento, profesor, dice que es una demanda, ¿no? Es una demanda que va a proceder contra cualquier autoridad. Contra cualquier profesor. ¿Qué es una autoridad? Es una persona que ocupa un cargo importante dentro de una institución. Procede contra cualquier autoridad o cualquier funcionario. También es una autoridad que ocupa un cargo importante, pero dentro de una institución del Estado. Sin embargo, ¿cuándo se va a presentar la acción de cumplimiento? Cuando esta autoridad o funcionario se muestre renuente. ¿Qué es renuente, profe? Es decir, no quiera acatar el cumplimiento de una norma o un acto administrativo. Por ejemplo, se le ha dicho a la autoridad del transporte urbano que existe de repente ya, profesor, una norma que permite la circulación de vehículos por la avenida tal. Pero esta autoridad del transporte urbano todavía no quiere hacer cumplir esa norma legal o simplemente se muestra renuente. Es ahí cuando se puede interponer una acción de cumplimiento. Imagínate que tu papá tiene un carro, ¿no? Que tiene una combi. Y de repente esa combi tiene muchas papeletas, ¿no? Tiene muchas papeletas que no se han pagado. Entonces, si esa combi pasa por tal calle, lo puede ver de repente los trabajadores de la SAT, ¿no? Del Servicio de Administración Tributaria, y lo que primero que van a hacer es capturar a la combi y llevarlo al depósito. Sin embargo, en ese momento, el chofer del carro, el chofer de la combi, muestra una norma legal, ¿no? En la cual se autoriza que esas papeletas no van a ser cobradas, están suspendidas por el estado de emergencia. Debido a la pandemia del COVID-19, mucha gente perdió su trabajo, entonces el señor está trabajando con esa combi y por el momento esas papeletas que él debe todavía no las va a pagar. Existe una norma del Poder Judicial que le permite a ese señor circular con su vehículo. Sin embargo, la autoridad, ¿no? La autoridad de la SAT o la autoridad de la ATU se muestra renuente. Igual quiere llevar la combi al depósito. Es en ese momento cuando se puede presentar la demanda de acción de cumplimiento. Ahora, ¿dónde voy a ir, profesor, a presentar mi demanda de acción de cumplimiento? Yo voy a ir al Poder Judicial, ¿ya? Voy a ir al Poder Judicial. Acá voy a ir al Poder Judicial a presentar mi demanda. Pero si el Poder Judicial hace un fallo que yo considero que no me beneficia, yo puedo apelar ese fallo a otra instancia y me puedo ir al Tribunal Constitucional, ¿ya? Del Poder Judicial, del PJ, yo me puedo ir al TC, que es el Tribunal
Constitucional. Ya está, ¿no? Del PJ me voy al TC, Tribunal Constitucional. Entonces, profesor, la acción de cumplimiento se convierte en una garantía. Una garantía que no solamente va a perseguir la vigencia del orden jurídico. ¿Qué significa el orden jurídico? El ordenamiento en base a las leyes, sino que me va a permitir a mí como ciudadano reclamar el cumplimiento de lo que establece la Constitución. ¿Y qué nos dice la Constitución? Que todo reglamento, toda norma legal debe ser cumplida en el acto, ¿no? Entonces, si existe una norma del Poder Judicial o una ley que permite que los vehículos con papeletas puedan seguir trabajando por la pandemia del COVID-19, la SAT o la ATU no me puede llevar mi vehículo al depósito, porque yo tengo una norma, un reglamento que me está autorizando. Entonces, en lo que está haciendo esa autoridad o ese funcionario, ese renuente, no quiere acatar esa norma y me está llevando al depósito. Entonces, yo presento mi demanda de acción de cumplimiento. ¿A dónde voy a presentar? Al Poder Judicial. Pregunta, mano levantada. Y si el Poder Judicial falla una resolución en contra mía, ¿a dónde puedo yo apelar? ¿A dónde se puede apelar esa demanda de acción de cumplimiento, Sebastián Camayo? Sebastián Camayo, te escucho. Bueno, no está. Ángel Paolo Benavente, ¿a dónde puedo apelar? Al Tribunal Constitucional. Claro, profesor, yo puedo apelar al Tribunal Constitucional. Entonces, esa es, por ejemplo, una pregunta que yo podría hacer en un examen bimestral, ¿no? Podría poner un caso como el que estoy mostrando ahora y podría decir, ¿no? Si el Poder Judicial hace un fallo que no genera aceptación en el demandante puede apelar a la TC. El TC es el Tribunal Constitucional. Ya está. ¿Y contra qué o en qué momento yo voy a, profesor, establecer una demanda de acción de cumplimiento? Cuando vea que una autoridad o un funcionario no quiere acatar una norma legal, ¿no? Cuando se niega a acatar una norma legal o un acto administrativo. Un acto administrativo podría ser, por ejemplo, ¿no? Un acto administrativo podría ser que de repente yo me voy a ir a la RENIEC y en la RENIEC yo estoy solicitando, de repente, profesor Luis, estoy solicitando el duplicado de mi DNI porque se ha perdido. Estoy llevando la denuncia de que he puesto porque he perdido mi DNI, pero este funcionario de la RENIEC no quiere acatar, profesor, esta norma legal. ¿Qué es la norma legal? Mi derecho a pedir un duplicado. Me está diciendo que yo tengo que hacer esto por lo otro y no quiere, ¿no? Se niega. O de repente se niega, profesor Luis, a que yo pueda de repente colocar el nombre de mi mamá primero, porque ahora existe una norma, una ley, en la cual se autoriza que el nombre de la madre puede ir primero, incluso por encima del padre. De repente yo estoy yendo a la RENIEC para hacer ese cambio y este funcionario no quiere acatar esa norma legal, no me dice no, no, siempre ha sido el nombre del papá primero, el apellido del papá primero y después viene el apellido de la mamá. Pero yo le estoy indicando, señor, pero ahora hay una ley que dice que el apellido de la mamá puede ir primero. Así que si yo me llamo Luis Aníbal Villar Vargas, pero yo a partir de ahora ya no me quiero apellidar Villar, sino me quiero apellidar primero Vargas Villar, quiero que el apellido de mi mamá vaya primero porque me gusta más ese apellido y quiero que el apellido de mi papá vaya después. Entonces el funcionario dice, no, no lo voy a hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo aplicar una demanda de acción de cumplimiento. Muy bien. Pregunta, manito levantada. ¿Se entendió? ¿No se le entendió? Sí, profe. Sí, Sí se profesor. entendió. Muy bien, se entendió. Perfecto. Entonces avanzamos. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a dejar la acción de cumplimiento y nos vamos a ir acá. Profesor, tenemos otras dos acciones. La acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Son parecidas, ¿ah? Parecidas, pero no iguales. Ojo, ¿ah? He dicho la palabra parecido, pero no igual. Por ejemplo, una cosa en la que no son iguales, y es incluso importante, es que la demanda de acción de inconstitucionalidad solamente se puede presentar, solamente, y escucha bien, ¿ah?
solamente se puede presentar en el TC. ¿Y qué es el TC? El Tribunal Constitucional. En cambio, la demanda de acción popular solamente se puede presentar en el Poder Judicial, PJ. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, una diferencia, ¿no? La demanda de acción de inconstitucionalidad solamente va al Tribunal Constitucional, mientras que la demanda de acción popular solamente va al Poder Judicial. Ahí está, ¿ya? Solamente van ahí. Ahora, otra cosa en la que tampoco no se parece es que la demanda de acción popular lo puede presentar cualquier persona mayor de 18 años. Lo puede presentar tu hermano mayor, tu hermana mayor, tu papá, tu mamá, tu abuelito, cualquier persona mayor de 18 años. En cambio, la acción de inconstitucionalidad no lo puede presentar cualquier persona. Por ejemplo, solamente lo puede presentar el presidente de la República, solamente lo puede presentar el fiscal de la nación, solamente lo puede presentar el defensor del pueblo, solamente lo podría presentar un alcalde con previa aprobación de su consejo de regidores, lo puede presentar un presidente regional, y lo pueden presentar a lo mucho 5.000 ciudadanos, ¿no? Aproximadamente, 5.000 ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, por ejemplo. Mira, ¿quién presenta una demanda de acción popular? Cualquier persona mayor de 18 años. ¿Quién presenta una demanda de acción de inconstitucionalidad? O el presidente, o el fiscal de la nación, en que en este caso es la doctora Zoraida Ábalos, el presidente Pedro Castillo, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, cualquier presidente regional o cualquier alcalde, pero con el consentimiento de su consejo, o a lo mucho 5.000 ciudadanos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se presenta la demanda de acción de inconstitucionalidad? En el TC. ¿Dónde se presenta la demanda de acción popular? En el PJ. Ahí, por ejemplo, hay diferencias. Pero ¿en qué se parecen en algo, profesor Luis? Vamos a leer un poquito acción de inconstitucionalidad. Vamos a pedir un voluntario para que lea el primero. Cualquiera, manito levantada. Muy bien, Fran, te escuchamos. Lee el primero, Fran. Acción de inconstitucionalidad. Contra las normas que tienen rango de ley, que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de ordenanza general, ordenanzas municipales. Muy bien, profesor Luis. Un decreto legislativo, un decreto de urgencia, ¿de dónde viene? Esto, por ejemplo, lo emite el presidente, ¿no? El Poder Ejecutivo, ¿ya? Previa autorización del Congreso, ¿no? El Congreso le da esta autorización al Poder Ejecutivo para que emita un decreto legislativo que tiene rango de ley. Recuerda que en el Perú las leyes solamente lo pueden elaborar el Congreso peruano. Sin embargo, el Congreso peruano le da una facultad al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pueda emitir decretos legislativos o decretos de urgencia. ¿Qué es un decreto de urgencia? Por ejemplo, es una norma con rango de ley que se emite en materia económica o materia financiera, ¿no? ¿Qué es un tratado? Algo que se celebra con otro país, por ejemplo, ¿no? Tipo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Reglamentos del Congreso también tienen normas de ley, ¿no? O rango de ley. Y también hay ordenanzas, ¿no? Regionales o municipales que también tienen ese rango. Bueno, ¿qué es la acción de inconstitucionalidad? En realidad esta demanda aparece cuando las normas que tienen rango de ley, tipo decreto legislativo, decreto de urgencia, contravengan la constitución política. ¿Qué significa contravengan? Si, por ejemplo, en la constitución política, vamos a suponer, ¿no? En la constitución política dice derecho a la vida, pero supongamos que exista una norma que diga derecho al aborto. Entonces ahí habría una contradicción, porque la Constitución dice derecho a la vida, pero se ha aprobado una norma que dice derecho al aborto. Entonces hay una contradicción. Por un lado dice la vida y por otro lado dice el aborto.
Entonces, en ese momento hay una contradicción tanto en la forma como en el fondo. ¿Por qué la forma? La forma es cómo le vamos a quitar la vida a un ser. En el fondo, el aborto vendría a ser algo que atenta contra la vida de ese ser, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el presidente, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, puede decir, mira, se ha aprobado una ley a favor del aborto, pero en la Constitución dice derecho a la vida. Hay una contradicción ahí, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa en la acción popular? En la acción popular va a aparecer una demanda contra las normas, pero de menor jerarquía, ¿no? Ya no van a ser estas normas que tengan rango de ley, sino normas que tengan una menor jerarquía. Por ejemplo, puede ser un reglamento, puede ser una norma administrativa, puede ser una resolución, puede ser un decreto de carácter general, ¿no? Cualquiera de estas normas no tienen rango de ley, pero también podrían ir contra la constitución política, ¿no? O por alguna ley, tanto en forma como en fondo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencian? La acción de inconstitucionalidad se presenta contra una norma que tiene rango de ley. La acción de popular se presenta contra una norma de menor jerarquía. Pero en ambos casos, tanto en la primera como en la segunda, van en contra de la Constitución. Como por ejemplo en el primero, ¿no? Dice ley de derecho al aborto, pero ¿cómo pueden estar a favor del aborto si la Constitución dice derecho a la vida? Hay una contradicción. Por ejemplo, una norma administrativa dice, podría ser, ¿no? Se autoriza los vendedores ambulantes. Ya, pero los vendedores ambulantes estarían ocupando un espacio público y según la Constitución política, todas las personas merecemos a vivir en un espacio de paz y de salud. Ahí, por ejemplo, podría ir una contradicción contra la Constitución. Vamos a analizar un ejemplo bien interesante. Mira, un ejemplo de inconstitucionalidad. Aparece en pantalla esta ley. El Congreso de la República elaboró y aprobó la ley 31018. ¿Ya? Esta ley dice lo siguiente: ley que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada durante el estado de emergencia nacional declarado a causa del brote del COVID. ¿Qué dice la ley? Artículo 1. Suspéndese con carácter excepcional y provisional el cobro de peajes en todas las unidades de peaje de la red vial nacional. ¿Qué quiere decir, profesor? Que a partir de que esa ley se publicó en el diario El Peruano, un dato importante, ¿ah? Todas las leyes se publican en el diario El Peruano y a partir de su publicación ya entraron en vigencia. Entonces, el Congreso anterior, el Congreso del año 2019, cuando el presidente era Manuel Merino de Lama, aprobó justamente, mira acá está, en Lima a los 7 días del mes de mayo, ¿no? Del año 2020, ¿no? Tú recordarás 2019-2020, justamente en noviembre del 2019 se dice que apareció el COVID en China, ¿no? Pues se llama COVID-19. Y ya para el 2020 llegó a América, en este caso en el Perú. Entonces, en el año 2020, cuando el Perú estaba pasando el tema del COVID, el Congreso hizo una ley para que se suspenda el cobro de peajes. Sin embargo, esta ley que aparentemente beneficiaba a todos los transportistas porque no había trabajo o porque los locales cerraron por el tema de la pandemia, iba contra un artículo de la Constitución. Mira, en la Constitución, en el artículo 62 dice lo siguiente: la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. En conclusión, si el Congreso quería hacer una ley para que no se cobre peaje, esa ley iba contra un contrato que existía, porque los peajes en el Perú no son manejados por el Estado peruano, son manejados por empresas privadas que han firmado un contrato con el Estado. Esas empresas hicieron las pistas, hicieron las autopistas y le dijeron al Estado: mira, yo voy a hacer la pista y la autopista de tu país, voy a invertir muchos millones de soles. ¿Cómo voy a recuperar mi dinero? Ah, con el cobro de peajes. Pero si tú haces una ley en la cual ya no se cobre peajes,
esas empresas que invirtieron muchos millones no van a poder cobrar o recuperar su inversión. Entonces, esa ley está yendo contra algo que dice la Constitución política. Por eso es que el Poder Ejecutivo, el presidente, el ministro de Transportes y Comunicaciones de esa época, se dirigió al Tribunal Constitucional, mira, tal como te enseñaba en clase. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Ahí está el TC. El TC declara inconstitucional ley que suspende el cobro de peajes. De esa manera, esta ley quedó anulada. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional encontró que esta ley atentaba contra el artículo 62, tanto en forma como en fondo, ¿no? Fue una ley muy, pero muy estudiada, muy cuestionada. Por un lado, los choferes querían que se anule, por otro lado, los choferes no querían que se anule. Por un lado, el presidente decía, profesor, ¿y qué pasaba si se aprobaba? Si se aprobaba esa ley, las empresas privadas podían denunciarle al Estado, y el Estado podía perder el juicio y pagar una cantidad millonaria de reparación civil. Por eso que muchos dicen, el problema no es la ley, el problema es la Constitución. Por eso que de ahí se agarran muchos políticos para cambiar la Constitución política. Otros dicen no, al contrario, que esta Constitución lo que está garantizando es que las empresas puedan invertir en el Perú. Es todo un tema debatible. Lo cierto es que así funciona la acción o la demanda de inconstitucionalidad. Pregunta, ¿se entendió? ¿No se entendió? Levanta tu manito en el chat. Sí, profesor, Sí, se profe. entendió. Sí, Muy profesor. bien, se entendió. Perfecto, chicos. Nos queda menos de un minuto. Cuídense mucho y nos vemos en geografía. Un abrazo Chao, virtual. profe. Gracias. Chao, profe. Profe, profe. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profe.